es necesario que existan herejías. Antes de iniciar el estudio de nuestra fe en profundidad con el credo, es bueno que nos detengamos un poco para conocer cómo surgió en la Iglesia Católica esa codificación de la doctrina que conocemos como el credo. Dos credos que constan en el catecismo de la Iglesia. El credo conocido como símbolo de los apóstoles y el credo conocido como el credo niceno-constantinopolitano de los concilios de Nicea y de Constantinopla. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, tiene una frase que sorprende a primera vista. Capítulo 11, versículo 19 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En la Vulgata, oportet hereses esse, es necesario que existan herejías. Y complementa San Pablo, el apóstol de las gentes, para que se demuestre entre vosotros quien realmente es firme en la virtud. Hay una relación entre la herejía y el pecado, como existe entre la virtud y la ortodoxia de la fe. Cuando surge un hereje, un desvío en la doctrina, ha sido a lo largo de los 2000 años de historia de la Santa Iglesia Católica así. Surge una herejía, surge un hereje, una desviación doctrinaria, hay íntimamente ligado a ese desvío doctrinario, un desvío anterior, que es un desvío de carácter tendencial, que es un desvío de carácter moral. La persona toma un camino moral diverso a los 10 mandamientos, distinto o opuesto a los mandamientos de la ley de Dios, y construye una doctrina para justificar su forma de vida. Compete al hombre, es una frase de Paul Bourget, compete al hombre vivir como piensa, so pena que tarde o temprano termine pensando como vive. Doctor Plinio Correa de Oliveira decía esto en su libro Revolución y Contrarrevolución. Previa a la elaboración de las doctrinas existe un elemento que es tendencial. Tendencias que son como huracanes, tendencias que son como ciclones, tendencias que son como maremotos que todo lo arrasan ante sí, incluso y sobre todo el dogma de fe del cristianismo de nuestra Iglesia Católica. San Pablo dice, la herejía termina siendo un elemento de utilidad para la consolidación de la virtud y saber quién es quién dentro de la Iglesia Católica. Esta palabra del apóstol de las gentes, que nos puede sorprender a primera vista, es muy verdadera. La persona que es frágil, la persona que es inconstante, la persona que queda en duda porque escucha una doctrina nueva, una doctrina que contunde con la Iglesia Católica, con los 2000 años de enseñanza milenaria, y que deja en duda a aquel que la escucha porque la está diciendo tal vez una persona que tiene una dignidad, una persona que tiene un cargo, una persona de la cual se esperaría un pensamiento diferente, y eso puede dejar en duda a muchos. Pues bien, si se queda en duda, no es por la importancia del cargo del otro, es por la fragilidad de nuestra fe. Y esa herejía y ese desvío sirve para el crecimiento de la Iglesia. El mismo San Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, afirma, todo lo que sucede es para el beneficio de los buenos. Todo lo que pasa en la historia de la Iglesia es para el beneficio de su santidad y de su institución. Y así es la historia de los símbolos de la fe, es la historia del credo, aquello que nos trae, nos transmite los artículos en los cuales debe creer un hijo de la Iglesia. El credo surge, el niceno-constantinopolitano, en los dos concilios, concilio de Nicea del año 325, concilio de Constantinopla del año 381, en los cuales se afirma, primero que todo, la divinidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo, colocada en duda por los herejes de su tiempo, por los arrianos. Arrio era un obispo, era una persona tenida por asceta, tenido por virtuoso, era un hombre de lengua mordaz,
Era un hombre labioso, gran diplomático, pero un hombre doble, un hombre con una vida moral desviada, que quería aparentar como los fariseos y los hipócritas una santidad que no tenía, y tenía un desvío doctrinario que presentaba con la cara de virtud, haciendo los mayores elogios a nuestro Señor, pero negando la divinidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es en este concilio de Nicea donde la Iglesia afirma que Jesucristo nuestro Señor es Dios en dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina, pero en una sola persona, con una personalidad divina. La personalidad divina envuelve las dos naturalezas. Y el Concilio de Constantinopla define con precisión también la divinidad y la procedencia del Divino Espíritu Santo. El Padre estaba claro, y en muchas religiones de la antigüedad es tenido Dios como Padre, pero la herejía estaba en toda la sutileza de la revelación, del anuncio de nuestro Señor, de la persona del Verbo, que era el mismo, y de la persona del Espíritu Santo, procediendo por expiración de amor del Padre y del Hijo. Concilio de Constantinopla, Concilio de Nicea, que nos legan el credo que consta en el Catecismo de la Iglesia, que vamos a estudiar junto con el credo, símbolo de los apóstoles. Ese símbolo de los apóstoles tiene una historia remota, es tenido por la primera catequesis que la Iglesia de Roma, y por lo tanto cabeza de las iglesias, transmitía y enseñaba a sus hijos. Incluso se dice por la tradición que también los apóstoles ayudaron a la elaboración de este símbolo de los apóstoles, que es el segundo credo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia. Vamos entonces a introducirnos en cada uno de los artículos del credo, que son dos credos, uno más corto, que es el símbolo de los apóstoles, uno más largo, que es el niceno-constantinopolitano, pero ambos contienen las mismas verdades de fe, desarrolladas ampliamente por uno, un poco más sintéticas por el otro. Salve María.